¿Otra pregunta? Buenas tardes, Padre Luis Toro. Ayer estaba en debate con una persona de la Iglesia de Jesucristo, no sé si conoce la denominación, y bueno, esa iglesia aparece en la Biblia. Y bueno, estábamos hablando sobre María, que es hija de Dios y no madre de Dios. Bueno, mi pregunta es ¿por qué la Iglesia Católica enseña que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma si eso no aparece en la Biblia? Lo acabamos de decir. Lo que pasa es que aquí no se escucha el sonido. Yo no escucho lo que él dice. Me imagino que él tampoco escucha lo que yo digo. Porque nos falta, aquí no nos llega bien el sonido a nosotros. Ustedes a lo mejor sí se escuchan, yo no me escucho. Por eso me estoy reventando la garganta, porque yo no me escucho. Hace falta algo para que uno se escuche aquí. Entonces, pues ya expliqué, ya lo expliqué, solamente tendría que ver el video y regresar el video para que mire la explicación. Sí, porque está escrito en Apocalipsis 12, 14, que a ella se le dieron las 2 alas del águila grande para volar al lugar donde Dios le tenía preparado. Estuve investigando y no aparece que María fue ascendida al cielo. En la Biblia no aparece ningún capítulo y versículo que diga que María fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. Apocalipsis 12, 14 dice que la mujer que parió al niño que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, ella fue llevada a un lugar que Dios le tenía preparado. Se le dieron las 2 alas del águila grande. Venga, léalo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5 primero. El 5. Y ella dio, Lea el 1 primero para que se dé cuenta de quién estamos hablando. y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. ¿Quién es la mujer? Puede ser la panadera, puede ser la Petronila, Pánfila. Pero nosotros tenemos que asegurarnos quién es. Los católicos decimos que es la Virgen María. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dice, Ella dio a luz un hijo varón. esa mujer dio a luz un hijo varón. Vamos a ver quién es el niño. Por el niño nos damos cuenta quién es la madre. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, ¿quién es el niño? Que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro y fue llevado al trono de Dios. Jesús. ¿Cuál fue la mujer que lo parió? La Virgen María. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Entonces hay un lugar que Dios le tenía a esa mujer preparado por Dios. Huyó a un lugar preparado por Dios. ¿Cómo huyó? Versículo 14. ¿Cómo fue que se fue? Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. Ella no tenía alas. O sea, ella no subió por su propia cuenta. Se le dieron las 2 alas del águila grande para que volara al lugar que Dios le tenía preparado. Se llama Asunción de la Virgen María. Pero está expresado en forma apocalíptica, o sea, en forma de ejemplo
para que la gente lo entienda. Ahí está explicado. Otra preguntita. Gracias, Padre. Por si acaso puedo, un día de estos hablando con uno de esos hermanos que no es evangélico, no es católico, no es nada, me argumentó. Es que en Hechos 2:40, o me argumentó Hechos 2:48, que Dios mismo dice, no voy a habitar en ningún templo hecho por manos humanas. Para que usted nos ilustre en esto, e igual le pregunto sobre algo que es eminente, la declaración de María como corredentora, que quizá muchos católicos ya la esperamos. Instrúyenos de cómo ir a defender en el futuro la declaración que la Iglesia eminentemente hará de María como corredentora. Gracias. La orden. Dios no habita en ningún templo hecho humano. ¿Qué está diciendo? Que el pueblo de Israel afirmaba que solamente Dios podía estar en el templo, más nada. Por eso el templo era tan sagrado. Por eso mataron a Cristo cuando dijo, destruid este templo y en 3 días será reconstruido. El templo, ahí era donde estaba Dios. El pueblo judío pensaba que solamente en el templo estaba Dios. Por eso recuerda que también Juan 4, todo el 4, donde habla del pozo de Jacob con la mujer, le dice dónde debemos adorar a Dios, en no sé dónde o no sé dónde más. Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué más está diciendo? Que usted puede encontrarse con Dios y hablar con Dios en cualquier parte. Y eso era cosa distinta a lo que enseñaban los judíos, que todo era con relación al templo. Entonces viene la pregunta, y si Dios está en todas partes, ¿por qué yo tengo que ir al templo? ¿Y por qué nosotros los creyentes, los católicos, creemos que Jesús está en el sagrario? ¿Cuál es la diferencia de nosotros y la del pueblo judío cuando se le dice que Dios no habita en templo hecho por manos humanas? Porque usted y yo creemos que Cristo está en el templo, pero también creemos que está en el pobre, pero también creemos que está en el enfermo, pero también creemos que está en todas partes. Pero cuando vamos al templo es porque nos congregamos como familia en torno a la mesa del Señor y en torno a nuestro Padre Dios. Y está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Tenemos que congregarnos. ¿Y dónde nos vamos a congregar?
en el templo. Y ahora Jesucristo dijo, donde hayan dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. O sea, que si hay uno solo, ahí no está Dios. Ahí también está Dios. Entonces, ¿qué está enseñando Jesús? Que Él quiere que nos congreguemos. Y que donde Él se congrega, ahí podemos nosotros encontrarnos más plenamente con Dios. Pero también lo tenemos que hacer solo. Es lo que se llama oración personal y oración comunitaria. En la Biblia está la oración personal. Cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora en secreto a tu Padre que ve los secretos. Pero también está la comunitaria, donde hayan dos o más, allí estaré yo reunido en medio de ellos. O Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Entonces nos congregamos. Y no podemos caer como otros que no se congregaban. Y los mismos hechos de los apóstoles nos viene a mostrar cómo era que se congregaban los cristianos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 42. ¿Se congregaban para qué? Vamos a ver, Hechos 27, ¿se congregaban para qué? Primero, Hechos 2, 42, Hechos 27. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ahí se congregaban. Para el partimiento del pan se congregaban, para la enseñanza de los apóstoles. El otro, 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día de la semana se congregaban para la fracción del pan. Entonces, hay citas donde habla que Dios no vive en un templo, para decirle a la gente que Dios está en todas partes. Y hay citas donde dice que se congregaban en el templo, en la sinagoga o en las casas, para decirnos que nuestra fe no es sola, que es fe de congregación, de iglesia. Iglesia significa congregación. Si usted agarra un texto por separado, entonces usted dice, mas nunca me congrego en un templo. O si usted lo agarra por separado, usted dice, solo en el templo me reúno con Dios. Y tiene que ser las dos cosas. Debo reunirme con Dios a solas y debo reunirme con Dios en comunidad, en iglesia, en congregación, en un templo. Y creemos que ahí está Cristo porque Él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esto es mi cuerpo. Entonces creemos en su presencia en medio de nosotros porque ellos lo reconocieron, según dice allá San Lucas 24, 30 por allí, lo reconocieron en la fracción del
María corredentora. Hay dos maneras de ver la María corredentora. Una positiva y una negativa. Una que usted y yo debemos decir y otra que no debemos decir. María es corredentora porque sin ella no vendría la salvación, porque ella fue la que le aconsejó a Dios y le dijo: mire, la gente anda mal, vamos a salvar al mundo entre los dos. Usted y yo vamos a salvar al mundo, vamos a hacer un trato, vamos a hacer un pacto y vamos a salvar al mundo. Eso es error. María no es corredentora de esa manera. No. Ella no es la que inventó el plan. Ella no fue la que aconsejó el plan. No, ella ni sabía. Cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada, ¿cómo será eso? Puesto ni varón conozco. Ella ni sabía. Pero hay otra manera de decir que María es corredentora. Cuando ella dijo: sí, hágase en mí según. Ella está cooperando, colaborando en la obra redentora de Dios. María es corredentora en cuanto que colabora con la obra de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, Gálatas 4:4, muestra cómo la iglesia enseña de qué manera María es corredentora. María no es corredentora de una manera, pero sí es corredentora de otra manera. ¿De qué manera no es corredentora? Porque ella no es igual a Dios y hace un plan con Dios: vamos a salvar al mundo. De esa manera ella no es corredentora. Pero María sí es corredentora en cuanto que al saber el plan de Dios dice: hágase en mí según tu palabra. Yo colaboro. Eso se llama corredentor. Yo colaboro. Y escuche como lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Aquí está Dios. La redención viene de Dios. Dios envió a su Hijo. Ahora vean que María fue corredentora de una manera especial. ¿De qué manera? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí está la cooperación. María cooperó para que viniese al mundo el Hijo de Dios. De esta manera se lo explico. ¿Cómo vino el Emmanuel, Dios con nosotros al mundo? Sencillo. Dios pone la mirada en una persona que se llama María y envía la palabra de Dios, se hace carne en el vientre de María y puso su morada en medio de nosotros. De modo que para salvar Dios al mundo, mandó a su Hijo en el vientre de María. Eso se llama corredentora. Cooperó, permitió, le dijo a Dios sí. Pero Dios podía hacerlo con otra mujer, claro que sí. ¿Por qué no? Pero la eligió ella. Él quiso que colaborara. Igual que, por ejemplo,
Yo ahorita estoy cooperando con Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... En cierta manera yo estoy siendo corredentor, ayudando a que el Redentor Jesucristo los salve a todos conociendo la verdad. Estoy cooperando. En ese sentido es que María es corredentora. Bueno.